diciendo. Ok. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar de cómo las empresas toman decisiones sobre qué producir o cuánto producir, suponiendo que la empresa de la que vamos a hablar está sola. O sea, no va a tomar el precio, no es como con las piñas, que uno salía y el precio es de 1.000 colones y uno ya sabe que el precio es de 1.000, entonces uno ve cuántas piñas puede producir, costo marginal igual a precio y vende. No, no. Acá hay que tomar más decisiones. Hay que tomar cuál es el precio. Aquí hay que ver cuál es el precio porque como yo soy la única empresa, entonces yo voy a decidir el precio. Entonces, cuál precio me conviene y qué es lo máximo que yo puedo producir para maximizar mi ganancia. ¿Ok? Entonces, eh, un ejemplo clásico de esto, y ojo con el dato, hay varios tipos de monopolios. Las empresas no son monopólicas por una sola razón. Hay varias razones que pueden estar involucradas en por qué una empresa está solita. Por ejemplo, ¿por qué Recope es la única empresa que importa petróleo? Bueno, eso es por ley. A eso le llamamos un monopolio legal. O sea, es porque el Estado dice solo nosotros podemos hacer eso. ¿Ok? O cuando el ICE estaba solo en la producción de electricidad, bueno, es que el Estado dice que solo el ICE puede producir y vender electricidad. Un ejemplo clásico, no de monopolio legal, pero de monopolio es el de los diamantes. Es decir, si ustedes controlan todas las minas de diamantes del África, por ejemplo, en el caso de los ingleses del siglo XIX, por ejemplo, ustedes controlan el recurso, ustedes controlan el insumo, ustedes controlan el mineral, ustedes controlan las minas. Entonces, ustedes controlan políticamente, digamos, con su milicia, las minas de diamantes del mundo o de algún continente enorme en general. Entonces, es muy probable que ustedes tengan la mayoría del poder de mercado ahí. Y si controlan todas las minas, bueno, van a ser un monopolio, porque nadie más va a tener acceso a esas minas, ¿verdad? Entonces, eso le llamamos un monopolio por control de un recurso escaso. Sí, si alguien tuviera el control de todos los pozos petrolíferos del mundo, se acabó. O sea, sería un monopolio del petróleo. Y así vamos. ¿Ok? Em, Habíamos visto ese esquema ya la vez pasada de la estructura del mercado. Si hay muchas empresas, llegamos al caso del mercado perfectamente competitivo. Ese ya lo vimos, donde el ingreso marginal es igual al precio. ¿Ok? Y uno dice, bueno, vamos a ver en qué punto eso es igual al costo marginal y acá producimos. ¿Ok? Y bueno, hay unos puntos intermedios que es competencia monopolística, que es cuando puede que haya muchas empresas, pero cada una tiene un producto distinto o un tanto distinto. Hay diferenciación de producto, como Nike, Adidas venden zapatos, pero cada una vende zapatos un tanto diferentes. Entonces, crean como sus propios mercados cada uno, aunque sean varias empresas. ¿Ok? O varias venden agua, pero no es exactamente la misma agua porque esta es más rica. Esta, no sé, o sea, es competencia donde cada empresa, aunque sean muchas, busca diferenciar su producto y crear su propio mercadito, digamos, o mercadote, porque nadie va a decir que el mercado de Adidas es chiquito. Tenemos el oligopolio, que es donde hay pocas empresas, entonces no somos muchas, pero somos tres o cuatro o cinco empresas las que controlamos este mercado y tenemos que ponernos de acuerdo entre nosotros. Y por último tenemos el caso de hoy, que es el monopolio. ¿Y qué es lo especial del monopolio? Vamos a ver por qué, pero lo especial del monopolio es que el ingreso marginal no es igual al precio. Lo que yo ingreso adicionalmente por vender una unidad más no es el precio de esa unidad. Ya vamos a ver por qué, pero resulta ser que el ingreso marginal va a ser más pequeño. O sea, yo quiero vender un diamante más. Bueno, ese último diamante hace que el precio tenga que ser, no sé, $5. El ingreso marginal no va a ser $5, va a ser menos, porque voy a tener que bajarle el precio a todas las unidades anteriores y no solo a la última. Entonces produzco más, pero al resto, a todas les tengo que bajar el precio. Ahorita vamos a ver por qué. Y esto nos va a crear un análisis un tanto distinto. ¿Ok? Entonces, como siempre empezamos, ¿cuáles son las preguntas que vamos a intentar responder hoy? Bueno, varias. En particular, ¿por qué surgen los monopolios o qué es un monopolio? ¿Por qué? Tal vez esta sea la más importante. ¿Por qué el ingreso marginal es menor al precio en este caso? El monopolista igual va a intentar que el costo, y ese es un spoiler, luego lo vamos a explicar, pero el monopolista igual va a intentar
que el costo marginal sea igual al ingreso marginal y ahí produce. Solo que el ingreso marginal no va a ser igual al precio. ¿Ok? Y vamos a ver qué implicaciones tiene eso y cómo aprovecha la empresa monopólica esto para tener más ganancias. ¿Cómo vamos a decidir entonces cantidad y precio en este contexto? ¿Cómo afectamos, dado que no es un mercado perfectamente competitivo, bueno, cómo afectamos el bienestar de la sociedad con nuestras decisiones? ¿Cómo es que el hecho de que haya un monopolio afecta a la sociedad como un todo? ¿Okay? Y eso creo que eso ustedes ya lo habían visto, digamos, en general, afecta a la sociedad porque se produce menos de lo que se produciría en competencia y se produce más caro. Entonces eso genera una pérdida de bienestar. Sobre todo quien lleva del bulto, diríamos, quien más sufre esto van a ser los consumidores, porque la empresa pues gana mucha plata, pero esa ganancia no va a sopesar o no va a compensar la pérdida que tengan los consumidores. ¿Sí? Luego vamos a ver esto en más detalle. Luego, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer un gobierno contra un monopolio? Sí, pues bueno, puede prohibirlo puede regularlo de ciertas formas. Y por último, ¿qué es la discriminación de precios y cómo puede ayudar a los monopolios? Y van a ver, eso es bastante interesante. O sea, cómo puede hacer para ganar aún más plata un monopolio. Más allá de la que ganan simplemente por ser un monopolio, ¿verdad? Entonces, empecemos. Un monopolio, como su nombre lo puede indicar, es la única empresa que vende un producto. ¿Sí? Entonces decimos, hablamos del monopolio del agua, si solo hay una empresa que produce agua o que la ofrece o que la distribuye. Monopolio de celulares, si solo hay una empresa que produce y vende los celulares. Monopolio de construcción, no sé, si solo hay una empresa que construye. Así vamos. Cuando solo hay una empresa, hablamos de un monopolio. ¿Ok? Luego, la diferencia acá, y esta ya lo habíamos hablado antes, es que la empresa monopólica tiene poder de mercado. Es decir, como yo soy la única empresa que les vende a ustedes celulares, por decir algo, entonces yo puedo aprovecharme de que ustedes no tienen nadie más a quien recurrir si quieren un celular. Entonces, si yo les subo el precio, por ejemplo, un poco, ustedes no pueden ir al vecino, ustedes no pueden ir como con las piñas. Ah, usted está muy caro, me voy al otro. No, aquí no, porque usted está solo. Solo hay una empresa. Entonces, es algo así como o me paga o se friega, o me paga o no tiene celulares. Entonces, eso me da a mí un poder de negociación más grande, porque yo puedo subir el precio, porque yo puedo decidir si les cobro más a ustedes, dado que no hay nadie más, no hay competencia. Joel, decime. Entonces, como en este contexto, uno podría decir que es perfectamente inelástica. Por más que yo suba el precio, siempre va a ser la misma demanda. Ok, no, ahorita vamos a ver cómo se ve. Si es más elástica, más bien, perdón, si es más inelástica que con la competencia perfecta, tener razón, pero no va a ser perfectamente inelástica. O sea, ellos van a tener que enfrentarse a que si quieren vender más, tienen que bajar el precio. O sea, van a vender más caro, pero no pueden subirlo infinitamente tampoco. Ya ahorita la vamos a ver y vamos a explicar por qué es así. En este contexto, se van a enfrentar a una curva, sí, más inelástica, sí, a la demanda. Ahorita lo vamos a ver. Pero no va a ser perfectamente inelástico. O sea, bueno, depende del mercado, puede que haya alguno así, pero normalmente una curva de demanda con pendiente negativa, que sí, es más inelástica que cuando teníamos competencia perfecta, que era una línea horizontal, ¿verdad? O sea, el precio es este, venda lo que quiera a este precio. Pero no necesariamente, o no, o casi nunca, o nunca va a ser perfectamente inelástico. Ok, entonces, estas empresas van a tener poder de mercado porque son las únicas. Entonces tienen un poder de negociación más grande. Las empresas competitivas, recordémoslo, no tenían ningún poder, no tenían ninguna influencia en el precio. Como les dije, yo salgo a vender mis piñas, están a 1.000 colones afuera y ese es el precio, punto. Usted no toma ninguna decisión sobre el precio, solo sobre la cantidad, pero nada sobre el precio. El precio está. Si el precio sube, vendo más. Si el precio baja, vendo menos. O cierro, o no sé. Pero yo no toco el precio. Yo no decido el precio. ¿Ok? Entonces, razones por las que surge un monopolio. Bueno, en general,
vamos a decir que los monopolios tienen barreras o ponen barreras de entrada. O sea, ponen barreras para que otras empresas puedan empezar a producir. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, vamos a hablar de en particular tres razones. Primera, porque somos dueños de un recurso. Por ejemplo, un monopolio de diamantes se puede generar porque tengo el control de todas las minas de diamantes. Entonces, ¿por qué nadie más produce diamantes? Bueno, porque es que nadie más tiene minas. Entonces, ¿qué hacemos? Nada, no podemos. Solo va a haber una empresa. Segunda, que es el que yo les dije, el monopolio legal, porque el gobierno le dice a una empresa que es la única que va a poder hacer algo. Ya, y le da ese derecho exclusivo, como lo era el ICE o como es Recope, por ejemplo, o como el AIA. No sé, digamos, ustedes por ley son las únicas empresas que van a ofrecer X o Y. La FANAL es la única empresa en el país que puede producir cerveza o licores. Se acabó la discusión. ¿Ok? También podemos hablar de este, y ese es un caso un tanto especial de un monopolio natural. ¿Sí? No es natural porque la naturaleza dijo que esté ahí, no, no es así, sino porque, dada la estructura de costos del bien o servicio en el cual se desenvuelven, es muy difícil, aunque nadie ponga una barrera legal o de otro tipo o de control, es muy difícil que haya otras empresas que lo ofrezcan. ¿Por qué? Porque es muy caro, porque es muy costoso empezar a producir. Eh, Porque, bueno, otra manera de ponerlos, como dice la Filmina, una sola empresa produce un costo menor que un gran número de empresas. O sea, pongan ustedes y vamos a hablar de ejemplos, porque así nomás pues, queda como muy en el aire. Piensen ustedes, por ejemplo, en la producción de agua, no sé, en la distribución de agua de la IA, en los tubos, en las casas. El costo para empezar a producir esa agua es enorme. O sea, hay todo un sistema de tuberías, hay todo un sistema de alcantarillado, hay todo un sistema, una red, digamos, montada, instalada, subterránea de la IA para llevar agua a nuestras casas. Entonces, una vez que ustedes hacen esa inversión en esa instalación enorme, que es un costo fijo, bueno, un costo inicial, no necesariamente fijo, pero un costo inicial muy alto, una vez que ustedes hacen eso, que es lo caro, producir o distribuir o vender un litro adicional de agua a la gente tiene un costo marginal casi que de cero. O sea, lo difícil es poner todas las tuberías. Una vez que ustedes tienen todo listo, pues bueno, distribuirlo ya es mucho más sencillo. Si usted quiere 5 litros más, bueno, tenga. O sea, casi que no me cuesta nada. O sea, ya tengo las fuentes listas. Lo difícil era empezar, lo difícil era instalar todo. Una unidad adicional, un litro adicional de agua ya no me cuesta casi nada. ¿Ok? Em, ¿Y por qué digo que es difícil? Bueno, o por qué digo que esto da pie para que haya monopolios. Bueno, porque si hay otra empresa que quiere distribuir agua a las casas, por ejemplo, bueno, tiene que instalar otras tuberías y competir esas tuberías con las de la IA y otros alcantarillados y destruir todas las calles del país para poner esos alcantarillados. Entonces, ese costo es muy alto. Eso es una barrera de entrada como tal. Y ya, o sea, dado que ya la IA tiene todas esas tuberías, pues bueno, va a tener un costo de distribuir cada litro adicional muy bajo. Entonces, si vienen muchas empresas, pues imagínense todo el costo. Si vienen 10 empresas para producir agua, no sé, para distribuir esa agua, imagínense ustedes en todo el costo y toda la destrucción y todo el caos que eso generaría. No, no, mejor tener una. O sea, es demasiado costoso tener muchas empresas. Ya si hay una que tiene toda esa instalación, pues es lo más probable es que esa sea la empresa que distribuya el agua. O sea, ¿para qué vamos a tener tres? Y si yo quiero cambiar de operadora, que tienen que destruirme otra vez el piso de la casa eh, y tienen que destruirme el patio para reconectar con otra tubería, bueno, está un poco difícil. Ahí nadie está diciendo que la IA, bueno, yo sé que la IA es en parte un monopolio legal, pero digamos que se abriera el mercado. Es muy probable que no vengan otras empresas. O sea, es muy probable que la IA se mantenga como la única distribuidora de agua a las casas de este país. ¿Por qué? Y aquí es donde uso la palabra, porque naturalmente, dada la estructura de costos de ese mercado, entrar y empezar a producir es una barrera de entrada como tal, ¿sí? Porque es muy caro, porque es muy difícil empezar, porque la instalación
Es muy difícil. Entonces, ahí la IA tiene costos mucho menores en ese punto. O sea, dado que ya tienen las tuberías, producir para ellas es mucho más fácil. ¿Ok? Y eso gráficamente también lo podemos ver de cierta manera. El monopolio natural resulta ser que hay una sola empresa que produce la cantidad de mercado a un costo mucho más bajo de lo que podrían ser más empresas, porque ya tiene todas las tuberías. Sigamos con el AIA, ¿verdad? Puede ser con electricidad también o los ferrocarriles. Si ustedes ven, normalmente en ningún país hay demasiadas empresas de ferrocarriles, eh, ni de trenes. O sea, hay varias, pero puede que en Europa incluso muchas veces hay monopolios ahí, o una empresa estatal de ferrocarriles, digamos. Hay ciertos mercados donde muy recurrentemente ustedes van a ver monopolios, bueno, monopolios, porque son naturales, ¿sí? Como en el tema de los ferrocarriles, en el tema del agua, en el tema de la electricidad, toda la infraestructura eléctrica, instalar toda la infraestructura eléctrica es muy duro. Entonces, dado que ya el ICE la instaló, pues, ¿para qué van a venir más? O sea, es un costo de instalación demasiado alto. ¿Cómo se ve gráficamente una empresa en un mercado donde donde puede haber monopolios naturales? Por ejemplo, el de la electricidad. Vean que el costo, que es lo que yo les dije al inicio, si yo quiero empezar a producir la primera, no sé, el primer kilovatio de energía, yo necesito incurrir en un costo, vean acá, muy alto, eso es cierto. Pero una vez que yo empiezo, una vez que yo ya tengo toda esa infraestructura montada, el costo marginal es casi cero, ¿ok? Porque ya tengo toda la infraestructura montada. Entonces, ofrecer un kilovatio adicional, o en el caso del agua, un litro adicional de agua, marginalmente me cuesta muy poco. Recuerden que el costo marginal, y eso lo vimos en la clase pasada, en el punto o en la medida en la que el costo marginal esté por debajo del costo total promedio, que esta es una curva de costo total promedio, entonces el costo total promedio va a ir hacia abajo. Entonces aquí vean que no lo interseca rápido, no, sigue para abajo, sigue para abajo. Entre más produzco, menos me cuesta en promedio. ¿Sí? Dado que yo ya tengo toda esta infraestructura que me costó un montón de plata y un montón de tiempo, bueno, ya empecemos a producir electricidad y cada vez me va a salir más barato, más barato, más barato. Entonces otra empresa viene y dice, ah, no, es que usted tiene un costo promedio muy bajo porque ya está dándole servicio a todas las casas. Si yo quiero empezar a competir con usted, tengo que hacer una inversión de 10 años y luego a lo mejor la gente dice, pues, ¿para qué voy a cambiar de operadora si además la electricidad del ICE va a ser igual a que su electricidad? Entonces es muy poco probable que otras empresas entren a dar ese servicio. ¿Ok? Gráficamente lo podemos ver en el hecho de que el costo total promedio tiene una pendiente decreciente y que este costo marginal no lo interseca, por lo menos no temprano. O sea, si ustedes se va a la unidad número 1 millón o 2 millones, tal vez lo interseque, pero cuando lo interseque, el costo total promedio va a ser muy bajo, cercano a cero. Entonces, para la empresa, producir cada unidad de electricidad en promedio va a ser y puede ser muy barato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo difícil, lo costoso era esa instalación. A partir de ahí, cada unidad es muy barata y por eso podemos hacer que el costo total promedio nos vaya muy hacia abajo, y que a ninguna otra empresa le sea atractivo empezar a competir con nosotros, que tenemos esos costos tan bajos. Y que es mejor tener esos costos y mejor tener esa empresa solita que meter un montón de otras que tienen que incurrir en un costo muy grande, lo cual, bueno, podría ser que esta curva de costo del promedio para esas otras empresas empiece a aumentar también, porque poner una segunda tubería y un segundo alcantarillado probablemente cueste más que poner el primero también. Entonces, en palabras coloquiales, es dar mucha vuelta. Entonces, no es atractivo para las otras empresas empezar a producir acá. ¿Ok? Pero eso es un caso muy particular de monopolio, donde aunque ustedes no pongan ninguna restricción de afuera o de adentro, porque la IA no está diciendo, hey, nadie puede venir aquí, porque solo yo puedo producir. No, está abierto, pero nadie lo va a hacer. Nadie lo va a querer hacer, ese es el tema. Y por eso decimos que es natural, porque aunque nadie haga nada, aunque el mercado esté abierto, es muy difícil empezar a producir. Ok. Ahora, ya que vimos un poco de dónde se origina el hecho de que haya monopolios, empecemos a ver cómo funciona. Bueno, resulta ser que en el mercado perfectamente competitivo de piñas,
Cuando ustedes salían al mercado, ustedes se enfrentan a un precio, ¿verdad? Que digamos aquí es de 1.000 colones. Todas las piñas valen 1.000 colones y usted decide a ver cuánto produce. Esa, eso es lo que nosotros podemos ver de la curva de demanda y tiene una pendiente igual a cero, o sea, es completamente horizontal. Es una línea horizontal a lo largo del precio. O sea, usted puede producir la cantidad de piñas que usted quiera siempre y cuando las produzca 1.000 colones. Eso es todo. Yo no me tengo que enfrentar a todo el mercado de piñas porque yo soy tan, y ese es el punto, el mercado competitivo. Yo soy un productor tan chiquito, tan pequeño, que no puedo influir en el precio. No puedo. O sea, por definición, no puedo. Entonces, por más piñas que yo produzca, no puedo llegar a afectar el precio. Y por eso es un mercado perfectamente competitivo. Esto nos hace la vida muy sencilla porque como la curva es horizontal, entonces cada unidad que yo vendo, que yo produzco, va, va a tener el mismo precio. Entonces, el ingreso marginal es igual al precio. Vendo una piña más, me ingresan 1.000 colones más. Vendo una piña más, me ingresan 1.000 colones más. ¿Ok? Ahora, cuando hay un mercado monopólico, resulta ser que como sos la única empresa de este mercado, y esto es algo muy lógico, tenés que enfrentarte a la curva de demanda de todo el mercado. ¿Sí? Repito, es muy importante. Como yo soy la única empresa que vende en este mercado, yo tengo que por fuerza enfrentarme a la curva de demanda de todo el mercado, porque yo soy la única empresa. ¿Ok? Acá en la piña no, porque yo soy tan chiquito que no puedo afectar la demanda, o sea, no puedo afectar los resultados de mercado, no puedo afectar el precio. Pero aquí sí, resulta ser que es como yo soy monopolista, yo tengo que empezar a pensar cuánto valora la gente el bien en todo el mercado, sabiendo que hay gente que está dispuesta a pagar más, gente que está dispuesta a pagar menos, y ver cuál es el equilibrio, ¿verdad? Tomo la curva de oferta y bueno, vamos a ver qué hacemos. Pero resulta, y otra cosa, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo especial de el hecho de que uno como monopolista se tenga que enfrentar a la curva de demanda de todo el mercado como tal? Bueno, miren acá que el precio no es constante. O sea, si yo quiero vender más unidades de mi bien, tengo que bajar el precio. Eso es clave. En todo lo que vamos a ver, eso es lo más importante, yo creo. Que ustedes vean que cuando yo tenía mis piñitas, ¿verdad? Cuando yo tenía mis piñas, el mercado perfectamente competitivo, si yo vendo una unidad más de piñas, puedo vender las 1.000 colones. Vendes otra unidad, seguir vendiendo las 1.000 colones. Vendo otra unidad, seguir vendiendo las 1.000 colones. Pero cuando tengo un monopolio, yo me enfrento a la demanda como tal. Entonces, yo sí puedo afectar los resultados del mercado. Yo sí puedo decidir el precio. Y eso pasa porque me enfrento a toda la demanda. Entonces, si yo produzco una unidad más de mi bien, de mi celular, no sé. Si yo lo vendo al mismo precio, nadie me lo va a comprar. ¿Ok? Porque me estoy enfrentando a la curva de demanda, que la curva de demanda tiene pendiente negativo. ¿Ok? Tengo que jugar con eso, tengo que jugar con el hecho de que si yo produzco más y quiero vender más celulares que los que estaba vendiendo ayer, tengo que bajar el precio para que alguien me los compre. ¿Ok? Antonio, ese. Una pregunta, eso no depende más del tipo de bien, porque digamos aquí la gasolina la seguían vendiendo y los precios seguían subiendo y la gente seguía comprando. Ok, eso, bueno, eso depende, es el grado en el que eso se va a depender de la elasticidad de la curva. Tienes razón. Por ejemplo, ahorita como decía Joel, no, era Joel que lo he hecho, creo, que pasa que si la curva era perfectamente inelástica, bueno, si tenemos un mercado donde uno mueve el precio, y eso, bueno, y eso es un resultado que les puedo decir también. Si yo tengo un mercado donde para vender más, yo no tengo que bajar el precio porque la gente siempre me consume la misma cantidad. Puede dudarlo. Que la gente siempre me compra la misma cantidad sin importar el precio. En ese caso, los monopolistas están felices. Si ustedes encuentran un monopolio en una, y ahorita lo vamos a ver, si ustedes encuentran un monopolio en un mercado inelástico, el monopolio va a poder sacar mucho más provecho. Justamente por eso, porque sabe que puede subir más el precio y la gente no deja de consumir.
Entonces, en ese caso, es un caso extremo. O sea, en ese caso, el monopolista tiene una ganancia, bueno, en el caso, digamos, matemáticamente extremo de que sea perfectamente inelástica la curva de demanda, las ganancias de los monopolios van a ser infinitas, porque suben el precio infinito y la gente le sigue comprando lo mismo. ¿Sí? Pero, y ahí es lo que hay que tomar en cuenta, no siempre tenemos una curva tan inelástica. Podemos estar en mercados relativamente elásticos donde la gente sí reaccione, donde uno sí tenga que bajar el precio para que la gente consuma más y aún así tener un monopolio. ¿Ok? Entonces, eso de que si es más inelástica o no es más inelástica, bueno, eso dependerá de la curva de demanda. El tema es que el monopolio tiene que enfrentarse a esa curva de demanda. ¿Qué tanto tenga que bajar el precio para producir más? Dependerá del mercado. Pero no es lo mismo vender celulares que vender petróleo, que vender zapatos, o ser un monopolio de papel, ¿ok? O ser un monopolio de construcción, o ser un monopolio de computadoras. No es lo mismo. Los grados de sensibilidad, los grados de elasticidad no son los mismos. Entonces, bajo condiciones normales, sí es normal que para uno vender más tenga que bajar el precio, a menos de que la curva sea perfectamente inelástica. No es el caso, digamos que no es así. Y la mayoría de las veces, en todos los casos, no va a ser perfectamente inelástico. Es solo un caso extremo, pero normalmente alguna sensibilidad va a haber, alguna elasticidad va a haber, em, dependiendo del mercado, pero en general los monopolios sí tienen que bajar el precio para vender más. ¿Ok? Yo vendo 100.000 celulares y el precio es de $1.000. Bueno, si vos querés vender 2.000 celulares, no puedes poner el mismo precio. Tenés que bajar el precio a $500 para que te los compren. ¿Ok? En este contexto, que es lo que yo les decía ahorita al inicio, el ingreso marginal no es igual al precio. ¿Alguien puede ver por qué? No es tan fácil, pero hagan el esfuerzo y si no, igual les cuento. ¿Por qué si yo me tengo que enfrentar a esta curva de demanda? Y en especial, ¿por qué si yo tengo que bajar el precio para producir más o para vender más, el ingreso marginal no es igual al precio de esa unidad? Como les digo, yo sé, no es fácil. Traten de verlo un momento y si no, igual se lo digo. Les doy 10 segundos. No, nadie. No, no pasa nada, yo sé. No es fácil, pero noten que si yo tengo un precio, digamos, yo vendo 100 celulares a $100, por ejemplo. Yo quiero vender 101 celulares. Entonces, no los puedo vender a $100. O sea, si yo quiero producir no 100 celulares, sino 101 celulares, yo no puedo venderlos a $100. Tengo que bajar el precio para vender los 101. Si no, solo se venden 100 y me quedo con uno ahí volando. No, voy a bajar el precio para que se vendan todos. Entonces, el precio, digamos que son, no sé, $97 para vender todos. Entonces, vean el tema. ¿Por qué el ingreso marginal no es igual al precio? Porque yo tenía 100 celulares, ahora tengo 101. Produje uno más, pero para vender ese uno más, cuyo precio va a ser $98, yo tengo que bajarle el precio al resto. ¿Sí? Yo tengo que bajar el precio a los 100 celulares, a los 100 otros. Entonces yo antes producía 100 y los vendo en $100 cada uno. Pero ahora vendo 101 y vendo todos los celulares en $98. Entonces, no solo me gano lo adicional de ese celular o el precio de ese celular, sino que tengo que restar el hecho de que yo le bajé el precio a todas las unidades anteriores. ¿Ok? Ahorita vamos a ver ejemplos para que se familiaricen más con esto, pero el hecho es ese, que yo tengo que bajar el precio para producir más y no solo le bajo el precio de esa última unidad, porque si mantuviera el precio del resto, pues sí, el ingreso marginal es igual al precio. Vendes 100 celulares en $100 y este celular 101 lo vendes en 98. Entonces, ¿cuál es el ingreso marginal? El precio. 98 es lo que te agrega el ingreso, pero es que vendes en 98 y bajas el precio del resto.
Entonces, por cada celular estás perdiendo esos $2, pasando de $100 a 98, ¿verdad? Vendes $2 menos por cada celular, entonces perdes plata. Julián, decime. Profe, y digamos, porque eso no pasa en un mercado competitivo. Porque yo no tengo que bajar el precio para vender más, porque yo tengo un precio, míralo acá, porque yo tengo un precio, espérate, no pasa en el mercado perfectamente competitivo porque no importa cuántas piñas venda yo, el precio siempre va a ser el mismo. O sea, yo no me enfrento a la curva de demanda, yo me enfrento a un precio que está dado. Entonces, el precio es de 1.000 colones, vende lo que quieras a 1.000 colones. Entonces, para vender una piña adicional, vos vendés las otras igual a 1.000 colones. Y esta última a 1.000 colones. No importa que sea una piña o 1.000. ¿Por qué pasa eso? Porque somos tan pequeños que no podemos influenciar la curva de demanda y no podemos influenciar el precio. El monopolista sí puede hacer eso. Y como se enfrenta a una curva de demanda con pendiente negativa, entonces se ve enfrentado a ese problemita de que si quiere vender más, tiene que bajar el precio de las unidades anteriores. ¿Ok? ¿Qué no pasa en el mercado perfecto? Porque en el mercado perfecto el precio está, es que es el problema, el precio está dado, el precio no cambia, pero el monopolista sí tiene que cambiar el precio para vender más. En competencia perfecta no, el precio es uno. ¿Ok? Joel, decime. Entonces se podría decir que la empresa monopolista es, bueno, es como si fueran ellos la curva de demanda. No son la curva de demanda, pero ven la curva de demanda o se enfrentan a. O sea, la demanda es la gente que les compra los productos, pero pueden verla, o sea, se enfrentan a ella. La toman en cuenta en su totalidad para tomar decisiones. ¿Ok? Y todo esto van. ¿No? Sí, Entonces se regirían más por la ley de oferta y demanda que que si fuera competitiva, que fuera como la de costos y cantidad, ¿no? sí, digamos. A ver, ¿cuál es el tema? Cuando uno tiene una empresa en un mercado perfectamente competitivo, ya hay un equilibrio de oferta y demanda que dicta el precio, solo que ustedes no lo ven. O sea, por aquí es como si hubiera un mercado donde hay una oferta, en el mercado como tal, hay una oferta y hay una demanda, y el precio es este, y es el precio del mercado perfectamente competitivo. Ustedes nunca vieron la curva de demanda, ustedes solo ven el precio, ¿verdad? El mercado sí, o sea, el mercado sí, hay oferta y demanda y hay un equilibrio, eso sí, eso es cierto. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos un monopolio? Bueno, ahora sí nosotros vemos la demanda y tenemos que ver cuál es nuestra oferta, ahí sí, tenemos que encontrar nosotros el equilibrio. En el mercado perfectamente competitivo es donde la oferta es igual a la demanda. Aquí vamos a ver que no. Ok, ahorita pasamos a eso. Vamos por partes. Pero sí, o sea, no somos la curva de demanda, pero nos enfrentamos a la curva de demanda. ¿Ok? Vamos a ver entonces cómo funciona un monopolio. Con una tablita vamos a ver qué pasa con el ingreso, cómo cambia el ingreso y que ustedes que vean que el ingreso marginal es menor al precio. Entonces, hagámoslo así. Si yo no produzco nada, esto es café, ¿verdad? Es un monopolio de café. Entonces, si yo no vendo nada porque puso un precio muy alto, yo dije, vendo mi café a $4.50 cada uno. La gente dijo, no, muy caro, nadie me lo compró. ¿Cuál es el ingreso total? Cero. No vendiste nada. Listo. No hay complicación. Voy a escribirlo acá. Esto es cero. Luego, vos bajaste el precio. Yo quiero vender más café porque nadie me lo está comprando. ¿Qué tienes que hacer? Bajas el precio. $4 por café. Ah, y una persona te lo compra. Perfecto. ¿Cuál es el ingreso total? Precio por cantidad. Vendí un café a $4. Me gané $4. ¿Cuál es el ingreso promedio? Bueno, es el ingreso total dividido entre la cantidad. En promedio, cada café, ¿cuánto plata me dio? Bueno, $4. Aquí el ingreso promedio es igual al ingreso total, todo bien. Ahora, ¿cómo cambió el ingreso de 0 a 1? ¿Alguien tiene esta respuesta? 4. $4. O sea, cuando no producía nada, mi ingreso era cero. Cuando produje un café, bueno, cuando vendí, logré vender un café, mi ingreso fue 4. ¿Cómo cambió? $4. Aquí y hasta aquí, este ingreso marginal es igual al precio. Yo sé que sí. Ahora, vean el truco. Si yo quiero vender un café más, si yo quiero vender un café adicional,
yo no puedo venderlo en $4. Si fuera un mercado perfectamente competitivo y el precio fuera 4, sí, vos podés, pero es que aquí no. Acá si quieres vender más tenés que bajarle el precio porque te enfrentas a la demanda que tiene pendiente negativo. Allá no tenía pendiente negativo porque soy tan pequeño que simplemente no puedo influir. No alcanzo a ver el punto en el cual la gente necesita menor precio para consumir más porque yo no me enfrento a la curva de demanda. Eso está en el mercado. En el mercado pasa, pero yo no veo eso porque soy tan pequeño que no influyo. ¿Sí? No participo. Bueno, participo, pero como un productor tan chiquito que no puede influir en el precio. Aquí sí vamos a influir en el precio. Ok, perdón, me enredé. Me alejé un poco. Ok, yo quiero vender un café más, pero para vender ese café más, tengo que bajar el precio de ese café y también tengo que vender el primer café que produje, ya no en $4, también lo vendo en 3.50. O sea, vendo los dos cafés en 3.50. Y por eso el ingreso marginal no nos va a dar 3.50, porque no solo bajé el precio de este último. No es que vendí el primero en 4 y el segundo en 3.50. No, es que los dos los vendo en 3.50. Entonces bajo el precio de los dos. Entonces, el ingreso total, ¿cuánto es? Precio por cantidad. Vendí dos cafés en 3.50. 2 por 3.50, 7. Ingreso promedio, 7 sobre 2, 3.50. Perdonen que es que ahorita no tengo mouse y me cuesta un poco más de lo normal escribir. ¿Cuál es el ingreso marginal? ¿Alguien me puede decir cuál es el ingreso marginal acá? Menos 0,5. No, porque no, eso es solo el cambio en el ingreso promedio, pero el ingreso marginal, o sea, el cambio en Ah, el... perdón, 3. Ya, 3. ¿Sabes cómo pasó de 4 a 7? O sea, 7 menos 4. El ingreso ahorita es 7, antes era 4. ¿Cuánto cambió eso? ¿Ok? Entonces 3. Ok, ahorita voy a completar esta tabla, no la vamos a hacer todas así como una a una. Yo solo quiero en este punto que lo vean. Ahorita pongo la respuesta y la revisamos, pero vean acá, y eso es lo muy importante. Vean que el ingreso marginal es 3 y el precio es 3.50. El ingreso marginal es más pequeño que el precio. Y ya sabemos por qué. Porque no solo vendí esta última unidad en 3.50, sino que para vender esa última unidad en 3.50 tuve que bajarle el precio a todas las otras que yo ya estaba vendiendo. Y por eso el ingreso marginal es más pequeño. Porque sí, aumenta el ingreso de estos 3.50 del café adicional, pero se reduce porque a los demás les baja el precio. Entonces vendo los otros cafés, el primer café no lo vendo en 4, lo vendo en 3.50. Entonces hay 50 centavos menos que tengo que tomar en cuenta. ¿Ok? Justamente son los 50 centavos que separan el ingreso marginal del precio, pero no se enreden con eso, solo sepan que va a ser menor. ¿Ok? Si yo completo la tabla completa, veámoslo un momento, solo que ya dibujada. Vean qué pasa si yo vendo un café más, el tercero. Yo tengo que bajar el precio a $3, porque si no, no me los compro. ¿Ok? Entonces, no solo le bajo el precio al último, sino que le bajo el precio a todos los cafés anteriores. Entonces, el precio es 3. ¿Cuál es el ingreso total? Recuerden, ingreso total siempre es igual a precio por cantidad. ¿Cuántos cafés vendí? Multiplicado por en cuánto los vendí. $9. ¿Cuál es el ingreso promedio? Divide el ingreso total entre cantidad. 9 sobre 3 les da 3. Vean que en un monopolio el ingreso promedio sigue siendo igual al precio. El ingreso promedio sigue siendo igual al precio. ¿Por qué? Porque vendo todos los cafés al mismo precio. Entonces en promedio me van a valer el precio. Aquí eso no cambia. Lo que sí cambia es que miren ahora el ingreso total ahora es de 9. Entonces, ¿cómo cambió? ¿Cuál es el ingreso marginal por este café adicional? ¿Cuánto cambié mi ingreso? Bueno, pasó de $7 a 9. Entonces el ingreso marginal es de 2. Vean que el ingreso marginal es menor al precio. ¿Okay? Si hacemos ese proceso otra vez, vendemos 4 cafés, lo bajamos el precio a 2.50. Vean que el ingreso marginal es de 1. Es menor. Luego el precio es de 2, el ingreso marginal es de 0, ya no gano nada adicional. Yo sé que el precio es de $2, pero como tuve que bajar del precio a un montón de otros cafés, al final el efecto que tiene esa unidad adicional se ve opacada
por el hecho de que tengo que bajar el precio a 4 cafés, a otros 4 cafés. ¿Ok? Em, o visto de otra manera, yo vendo este café en $2, entonces aumenta el ingreso en $2, pero tengo que bajarle 50 centavos a cada uno de los otros 4 cafés. Entonces sí, tu ingreso aumenta $2, pero tenés que perder 50 centavos del primer café, 50 centavos del segundo café, 50 centavos del tercer café, 50 centavos del cuarto café, y al final aumentan 2, pero se redujo en $2, entonces quedan 0 el ingreso marginal. Y si vendes el sexto, ya empiezas a perder plata. Ya el ingreso empieza a reducirse. ¿Ok? Entonces sí, el ingreso marginal va a ser más pequeño que el precio justamente por el hecho de que para vender más yo tengo que bajarle el precio a todas las unidades anteriores. ¿Ok? Vamos bien con el concepto. ¿Alguien tiene alguna duda en este punto? Los escucho. Y si no, pues seguimos. Pero lo que me interesa hasta este momento de la clase es que vean esto. ¿Por qué el ingreso marginal es más pequeño el precio? Ya luego, pues, ¿cómo tomamos decisión con eso? Pero primero, que entiendan por qué el ingreso marginal es más pequeño que el precio. Y ya luego veremos cómo aplicarlo. ¿Ok? Ok, parece que no hay ninguna duda. Ok, me alegra mucho. Parece que están entendiendo entonces el concepto. Podemos entonces seguir. Si uno grafica esto con los cafés, la curva de demanda es esta azul. ¿Ok? Yo puedo comprar un café a $4, yo puedo comprar 2 cafés a 3.50, o el mercado, no yo, el mercado puede comprar 3 cafés o demanda 3 cafés a $3, ¿verdad? Que es el precio, ¿verdad? El precio al cual yo voy a vender esos cafés. Si yo quiero vender 3 cafés, necesito que el precio sea de $3. Si yo quiero vender 6 cafés, necesito que el precio sea de 1.50. Y así vamos, y así vamos, y así vamos. Pero recuerden que el ingreso marginal es menor que eso. El ingreso marginal es menor al precio. Entonces la curva de ingreso marginal va a estar por debajo de la curva de demanda. Y les hago un spoiler, eso no tienen que saberlo en este momento, pero puede que les ayude. Si la curva de demanda es lineal e interseca el eje Y, no sé, en 10 unidades, o sea, en 10 unidades el precio, para vender yo 10 unidades, el precio tiene que ser 0. Entonces ahí interseca el eje Y. Si eso es así, la intersección del ingreso marginal va a llegar en la mitad de esa cantidad. Entonces, si esta curva de demanda interseca el eje, si es lineal, ¿verdad? Si no, ya no cuenta. Si es lineal, si la curva de demanda interseca el eje Y en 10 unidades, no sé, el ingreso marginal la va a intersecar en 5. Y así vamos. No tienen que saber eso, o sea, no se enreden, sino solo es por si les ayuda en algún punto, en algún gráfico, en algo. Em, pero bueno, más allá de eso, en general lo único que quiero que vean es que el ingreso marginal está por debajo. Eso es todo, que está por debajo. Eso es todo lo que quiero que vean. ¿Ok? Pregunto, ¿hay alguna duda sobre esta forma? Solo que si ustedes grafican ingreso marginal y precio, el ingreso marginal siempre está por debajo. Matías, decime. Entonces, en este caso, la curva de demanda intersecaría el eje Y en 9. Si seguimos así, 7, 8, 9. Ajá. Y el ingreso marginal, mira dónde la interseca, 4,5. En la mitad. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿qué saqué? Como entre el cuarto y el quinto campo. Ok, entonces, ya, más allá de eso, de la intersección, quiero que vean nomás que el ingreso marginal está por debajo, siempre por debajo de la demanda. ¿Sí? Entonces, ya habiendo visto esto, el monopolista, y para entender el ingreso marginal, y esto ya lo hablamos, pero pongámosle un poco más de nombre, un poco más de concepto, cuando uno aumenta la cantidad, hay dos efectos. Aquí no es sustitución e ingreso, ¿no? Aquí es diferente, que es el efecto producción. Y esto es bastante más sencillo de entender. El efecto producción es que yo produzco una unidad más. Entonces, ¿qué hace que cambie el ingreso del monopolista cuando produce más cantidad? Bueno, efecto número uno, vendo más. No estoy vendiendo 100 celulares, ahora vendo 101 celulares. Ya no vendo 4 cafés,
ahora vendo 5 cafés. Entonces, es el efecto que tiene vender más que antes. ¿Ok? O sea, ¿por qué cambia el ingreso del monopolista? Por dos, bueno, cuando produce más, cuando produce una unidad adicional, bueno, dos efectos, dos razones. Una, sí, vende más celulares. Eso hace que aumente el ingreso. Pero tenemos un efecto precio. Y es que para vender más, tenés que bajar el precio de los anteriores. Entonces eso te reduce el ingreso. Entonces, si el efecto precio es más grande que el efecto producción, entonces a una unidad adicional más bien perdes plata. O sea, el ingreso marginal es negativo. Porque si vendiste un café más, es el efecto producción, vendiste un café más. Eso significa que vendes más cafés, más plata. Pero, ¿cuál es el efecto precio? Sí, vos vendiste un café más, pero le bajaste el precio a todos los demás. Entonces, en verdad, el ingreso marginal va a ser negativo. ¿Ok? Dado, no si el efecto precio es más grande o no, pero dado que estos dos efectos se contradicen, entonces eso hace que el ingreso marginal sea más pequeño que el precio. Porque no solo hay, como con las piñas, efecto producción. Recuerden que con las piñas yo vendo una piña más y el precio es de 1000. Entonces solo hay efecto producción, o sea, vendo una piña más y aumenta el ingreso porque vendí una piña más. Luego vendo 3 piñas más porque aumenta tu ingreso. Ah, porque vendí 3 piñas más y todas valen lo mismo. Pero aquí sí vendo una piña más, pero el precio de las piñas baja. Entonces sí, vendiste más, pero el precio baja. ¿Ok? Entonces, como el precio baja, y sin importar que ese efecto sea más grande y más pequeño, no. Como hay un efecto, como existe el efecto precio, entonces el ingreso marginal es menor que el precio. Porque sí, vendiste una piña más, pero bajaste el precio de todas las demás. ¿Ok? Lo cual implica que el ingreso marginal puede ser negativo si el efecto precio es más grande que el efecto producto, que es como acá en esta tabla. ¿Qué pasa cuando yo produzco el sexto café? Bueno, el ingreso marginal es negativo porque vos produjiste un café de más, eso es cierto, pero bajaste el precio de 5 cafés anteriores. Entonces al final el efecto neto te reduce el ingreso porque es más grande el efecto que tiene bajarle el precio a los demás cafés que es del café nuevo que vendiste. Entonces, pasemos a la parte más jugosa ahora. Entonces, si ya sabemos que el ingreso marginal está por debajo del precio, entonces, ¿dónde producimos? ¿Ok? Nosotros ya, y eso no hay que volver a derivarlo. Nosotros sabemos, recuerden ustedes que la ganancia es el ingreso menos el costo. La ganancia de una empresa es lo que le ingresa menos lo que le cuesta. En términos marginales, en términos de cada unidad, podemos decir que es el ingreso marginal menos el costo marginal. ¿Cuánto me ingresa por esta unidad? Menos cuánto me cuesta producir. Si eso es más grande que cero, entonces la produzco porque mis ingresos van a aumentar. Si eso es cero, la produzco. Y si eso es negativo, no la produzco porque me cuesta más de lo que me da. Entonces, eso ya lo habíamos visto con mercado perfectamente competitivo. Aquí va a ser igual. Yo voy a producir, yo maximizo mis ganancias en el punto en el cual el costo marginal sea igual al ingreso marginal. Es decir, si hablamos de piñas, que el ingreso marginal que me dé esa piña, cómo cambia el ingreso con esa piña, sea por lo menos igual a lo que me cuesta producir eso. ¿Sí? Una pregunta, profe, Sí, decime. pero si nosotros, en el caso, digamos, anterior, donde si vendía a 2.50, Ujú. 5 a 2.50 eran 10 y 6 a 2 eran, no, a 4 a 2.50. Ahí está el otro. Eh, ajá, en este caso, nosotros tendríamos que vender a 2.50 Si vas a vender los porque 4 cafés, es más si vas a vender los ajá, 4 cafés, tenés que venderlos todos a 2.50, sí. sí, y para, digamos, lo que va haciendo en la práctica, bueno, teórica también, ¿verdad? Sí, sí. Porque, sí, bueno. Entonces, bueno, y otra cosa, que me pusieron acá en el chat que a Adrián se le fue la luz. Mira, no, los efectos es bastante sencillo. Es simplemente que cuando vos producís más en un monopolio, hay dos efectos que se contradicen, ¿sí? Y que son los que afectan el ingreso. El primer efecto le llamamos efecto producción.
y es que vos ganas más plata porque vendiste más. O sea, yo pasé de vender, por ejemplo, acá, pasé de vender 2 cafés a 3. Entonces vendes más cafés. Eso implica que vas a tener más ingreso. Bueno, no implica, pero ese efecto significa, como usted vendió más, puede que tenga más ingreso por el hecho de que vendió más. Ese es el efecto producción. Pero hay otro efecto que lo contradice y es el efecto precio, que es el hecho de que sí, está bien, usted vendió un café más, pero para vender ese café más tuvo que reducirle el precio a todos los cafés anteriores. Entonces, ¿qué va a jugar? ¿Cuáles son estos son los dos efectos que van a entrar a jugar en el ingreso? Si yo vendo más café, entonces sí, vendes más café, pero tenés que bajarle el precio a los otros. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo les decía? Cuando estábamos en un mercado perfectamente competitivo con la piña, no había efecto precio, porque todas las piñas valían 1.000 colones. Entonces, si usted vende una piña más, el ingreso aumenta 1.000 colones, porque vendió una piña más. Vendí 5 piñas más, bueno, el ingreso aumentó 5.000 colones, porque vendí 5 piñas más y todas valen lo mismo. Pero en el monopolio, sí, vendes una piña más, pero le bajas el precio a todas las otras. Y por eso es que el ingreso marginal es menor al precio. De hecho, si el efecto precio es más grande que el efecto producción, el ingreso marginal es negativo. O sea, si vendiste un café más, pero le bajaste, como le bajas el precio a un montón de otros cafés, al final el ingreso marginal es negativo. Es plata. ¿Ok? Pero es solo eso, simplemente que hay un efecto de que vos estás produciendo más unidades y hay otro efecto de que para vender esas unidades adicionales tienes que bajarle el precio a todas las anteriores. ¿Ok? Eso es todo el tema con los efectos. ¿Ok? Entonces, volvemos a el tema de las ganancias y aquí no cambia, o sea, aquí no hay nada diferente. Para aumentar y maximizar mis ganancias, yo necesito que lo que me ingresa a mí por cada piña adicional, por cada zapato adicional, por cada celular adicional, sea igual a lo que ese celular me cuesta. Si esto es más grande si el ingreso es más grande que el costo, perfecto, produzco. Si es igual, perfecto, produzco. Y si el costo es más grande, ya no. ¿Sí? Eso es igual a la competencia perfecta, que si no cambia nada. Lo que cambia es que el ingreso marginal no va a ser igual al precio. Pero el ingreso marginal ya hicimos la curva, el ingreso marginal, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ser igual al costo marginal. Ahora sí, entonces veamos, saquemos el resultado de cómo tomamos la decisión. Entonces, pues vamos por partes. ¿Qué ven en este gráfico? Primero, la curva de demanda. ¿Cuál es el precio al que yo tengo que vender diferentes cantidades de producto para que todo el mundo para que la gente me la compre? Si yo quiero vender 100 celulares, ¿cuál es el precio que tengo que poner para vender los 100? Si yo quiero vender 200 celulares, ¿cuál es el precio que tengo que poner? Recuerden que el ingreso marginal o la curva de ingreso marginal va a estar por debajo de esa curva de demanda. ¿Por qué? Porque al bajar el precio, yo no solo bajo el precio de la última unidad, sino que bajo el de todas las anteriores. Eso hace que el ingreso marginal esté por debajo. Eso ya lo vimos. Bien. Y lo último es la curva de oferta, ¿verdad? Es el costo marginal que yo tengo. Aquí lo hicimos lineal, y ustedes ya saben y ya habíamos visto que a veces puede tener pendiente negativa y luego positiva, pero bueno, aquí por el momento hagamos la lineal. Eh, en verdad lo de la forma no afecta, solo que yo sé que habíamos visto en la estructura de costos que a veces tiene curva, pero bueno, aquí hagámoslo lineal, simplemente el costo marginal es creciente. Entre más quiero producir, más me cuesta. Entonces, en mercados perfectamente competitivos, ¿dónde produce uno? Donde la oferta es igual a la demanda, ¿verdad? Aquí. Pero en un monopolio, como el ingreso marginal está por debajo del precio y a mí me conviene producir en el punto en el cual el ingreso marginal es igual al costo marginal, entonces vean, produje menos que competencia perfecta, produje aquí, porque el costo marginal interseca ese ingreso marginal antes de lo que interseca el precio, porque el ingreso marginal está más abajo. ¿Sí? Ok, entonces, yo para maximizar mi ganancia, debo producir 100 celulares. Entonces, ¿cuál es la pregunta del monopolista? ¿A qué precio puedo yo vender 100 celulares? ¿Qué es ¿Cuál es el máximo precio al cual yo puedo vender 100 celulares de manera tal que se me vendan todos? La respuesta es, mejor dicho, la respuesta está en la curva de demanda, que nos dice
cuál es el máximo que puedes cobrar para vender X cantidad de producto. Entonces, el ingreso marginal lo intersecamos aquí abajo, pero el precio que ponemos por esos celulares está aquí arriba. ¿Ok? Entonces, yo decidí, o sea, yo vi mi estructura de costos, vi mi ingreso marginal y yo sé que cuando yo produzco el celular 100, lo que me ingresa adicionalmente por ese celular es igual al costo. Ya, no puedo producir más porque pierdo plata. Perfecto. Pero ¿cuál es el precio? El precio que va a ponernos es el ingreso marginal. Estaría perdiendo dinero, ¿verdad? Porque si vendo 100 celulares en $50, me estaría perdiendo del hecho de que puedo cobrarle 100. ¿Por qué puedes cobrarle 100? Bueno, porque eso me dice la curva de demanda. ¿Ok? Entonces, ustedes encuentran, o mejor dicho, gráficamente, y para que tengan en la cabeza, cuando vean un ejercicio de monopolio, ustedes toman la decisión de la cantidad viendo donde el ingreso marginal sea igual al costo marginal, que es aquí. Ya esa es la cantidad. Y para saber el precio, no se van a la curva de ingreso marginal, se van a la curva de demanda para saber cuál es la pregunta. Eso es muy intuitivo. ¿Cuál es el máximo precio que puedo cobrar tal que la gente me compre esos 100 celulares? Y esa respuesta está en la curva de demanda. Entonces, eh, el precio del mercado va a ser este de aquí arriba. Y la cantidad va a ser esta. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo grave de un monopolio? ¿Qué es lo que no nos gusta de los monopolios? Bueno, no nos gusta que un monopolio produce menos, porque vean que si el mercado fuera perfectamente competitivo, igualamos oferta-demanda, ¿verdad? Y la cantidad estaría aquí, estaría más alta. Voy a borrar esta línea. Pero, como estamos en un monopolio y el ingreso marginal está por debajo del precio, entonces el costo marginal intersecta ese ingreso marginal antes. No nos conviene producir tanto. Entonces producimos menos y producimos más caro. Y por eso es que no nos gusta, ¿sí? Porque hay menos cantidad de los productos. Es más difícil encontrarlos y nos salen más caros. Por eso, y ya que vimos esto, podemos introducir cuestiones de la vida real. ¿Por qué nos interesa tener instituciones reguladoras, instituciones antimonopólicas, instituciones que promuevan la competencia? ¿Por qué queremos promover la competencia? Bueno, porque entre más competencia haya, menores van a ser los precios y más se va a poder producir. Justamente por eso. Si estamos en un mercado donde hay un monopolio, pues producimos bastante menos. A la gente le cuesta más encontrar el producto y si lo encuentra va a ser más caro. Entonces, entre más empresas entren, más se va a producir, más fácil va a ser conseguir esas cosas y más baratas además. Toda la gente va a estar más feliz y la sociedad va a estar más feliz. Ahorita vemos lo del costo bienestar, pero en general la sociedad va a estar va a estar mejor. ¿Sí? Entonces, esta empresa, así como tiene un costo marginal, también tiene una curva de costo promedio, ¿verdad? Que tenía esta curva y en el punto en el que el costo marginal interseca el costo total promedio, pues empieza a ir para arriba. Entonces, ¿qué pasa con esta empresa monopólica? Vende 100 celulares a $100 cada uno. En promedio, cada uno le cuesta, no sé, $80. Y todo este rectángulo es la ganancia. O sea, es la diferencia entre lo que ingresa por cada celular y lo que le cuesta cada celular en promedio. Recuerden que en el monopolio el ingreso promedio sí es igual al precio. ¿Okay? Porque todos los vendo al mismo precio. Entonces, si a mí cada celular me ingresa $80, $100, cada uno me cuesta en promedio 80, entonces yo me estoy ganando $20 por cada celular. Entonces, este rectángulo es la ganancia del monopolista, esa es la renta monopólica, digamos. ¿Okay? Ok, entonces sigamos. Creo que no dejé ningún dibujo. Ah, no, sí, sí. Espérense lo borro. Ya. Okay. Entonces, vamos a ver, entonces volvamos otra vez a las diferencias. La firma competitiva, la empresa que opera en un mercado perfectamente competitivo, toma un precio como dado y no puede hacer nada más, porque ese es el precio del mercado y somos tan pequeños que no podemos afectar ese precio. Tiene una curva de oferta, ¿sí? Tiene una curva de curva de costo marginal que nos va a determinar, bueno, cuánto producimos. Cuando eso sea igual al precio, pues ahí producimos y todo bien. ¿Ok? Entonces, el precio nos va a determinar esa cantidad, porque si el precio del mercado es más alto, entonces yo puedo vender más.
Si el precio es más bajo, bueno, pues produzco menos. Entonces, a mayor precio produzco más, a menor precio produzco menos. Y esa es nuestra curva de oferta. ¿Qué pasa con la empresa que es monopólica? ¿Qué pasa con la empresa que es monopólica? Bueno, la empresa monopólica toma la decisión sobre el precio. No toma el precio como dado, no, lo fija. Ve cuál es el precio que más le conviene. Por eso decimos que en el caso de los monopolios, la cantidad no depende del precio. O sea, directamente, digamos, cuando ustedes ven acá en la empresa perfectamente competitiva, ¿qué es lo que yo les decía? El precio es uno. Si el precio es tal, yo decido que la cantidad que maximiza mi ganancia es 10 piñas. Si el precio sube, yo vendo más piñas. Si el precio baja, yo vendo menos piñas. Yo no tomo decisión sobre el precio, es exógeno. Decimos en economía que es exógeno. No lo determinamos nosotros, solo llega como caído del cielo. El precio es el que es. Si es más alto, vendo más. Si es más bajo, vendo menos. Entonces, la cantidad de piñas que yo venda va a estar determinada directamente por qué precio tiene. En el monopolio, lo que pasa es que yo también determino el precio. Entonces, tanto la cantidad que yo produzco como el precio al que voy a vender, los determino yo. Y los determino en conjunto y se relacionan el uno con el otro. ¿Ok? Y esa es una diferencia fundamental con respecto a las empresas competitivas. Las empresas competitivas no tienen una curva de oferta en el sentido, perdón, las empresas competitivas tienen una curva de oferta en el sentido tradicional de que la cantidad depende del precio. Más precio, más cantidad, menos precio, menos cantidad. Pero no vamos a poder decir de eso de los monopolios porque los monopolios determinan las dos. Sí, no es que hay un precio y eso me determina la cantidad. Sube el precio, más cantidad, menos precio, menos cantidad. No, aquí las dos las vamos a determinar. Y en las curvas de oferta tradicionalmente pasa esto, ¿verdad? Que la cantidad depende del precio. Las ecuaciones están dadas de esa manera, pero acá hay que definir las dos. Entonces no, o sea, eso va a hacer que funcione muy diferente el mercado, porque nosotros fijamos el precio, porque nosotros determinamos cantidad y también determinamos el precio. Ok. ¿Qué nos van a determinar la cantidad y el precio? Las dos, o sea, ¿qué nos va a determinar esas dos? Bueno, cuál sea nuestra estructura de costos, en particular el costo marginal, nos lo va a determinar cuál es nuestro ingreso marginal, ¿sí? Porque nosotros producimos en la cantidad en la cual el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Y con la curva de demanda, viendo esa cantidad, pues nos preguntamos la pregunta obvia, ¿verdad? ¿Cuál es lo máximo? ¿Qué es la máxima cantidad que yo puedo cobrar por este producto para vender esta cantidad? Entonces voy a determinar las dos. Y esa es la diferencia fundamental con el mercado perfectamente competitivo. Cuando hay competencia, yo decido sobre la cantidad basándome en el precio. Cuando yo soy un monopolista, yo determino o decido cuál es la cantidad y decido cuál es el precio dependiendo de cuáles sean las curvas, de cuál sea la demanda, de cuál sea el ingreso marginal, de cuál sea el costo marginal. ¿Okay? Entonces yo determino las dos. Y por eso digo que no hay una curva de oferta así tradicionalmente especificada, tal como sí hay en el mercado perfectamente competitivo. ¿Por qué? Ya lo dije varias veces, pero siempre es bueno reiterar. Porque yo no solo determino la cantidad, sino que también determino el precio. Se determinan conjuntamente. ¿Sí? Bueno, hagamos la comparación. Entonces, si yo tuviera un costo marginal horizontal, resulta ser que si estuviéramos en un mercado perfectamente competitivo, cuando el precio sea igual a la demanda, o el costo marginal igual al ingreso marginal, que es igual al precio, entonces en el mercado, cuando la oferta es igual a la demanda, ahí producimos. Ese es el equilibrio, el precio es este y todo bien. Pero como estamos, si estamos en un monopolio, resulta ser que el costo marginal interseca el ingreso marginal antes y nos preguntamos, ¿esta cantidad de monopolio a qué precio la puedo vender? ¿Cuál es el precio más caro? ¿Cuál es el precio más alto al cual yo puedo vender esta cantidad? Bueno, lo mejor puedes venderlo no al costo marginal, no lo vendes a $5, no, vendelo a 10, porque la gente te lo va a comprar a 10. Entonces, hacemos, o sea, vendemos más caro. Entonces, vean que con respecto al mercado perfectamente competitivo,
producimos menos medicamentos porque esto es un mercado de medicamentos. Vendemos menos medicamentos, los vendemos más caros. ¿Sí? ¿Cuál es un problema que tenemos en Costa Rica? Que hay mucho poder de mercado en las farmacias, por ejemplo. Entonces, 3 o 4 farmacias concentran como el 70% del mercado. Entonces, ustedes lo han notado y ustedes lo han escuchado muy probablemente. En Costa Rica los medicamentos son muy caros con respecto a otros países. ¿Ok? Y una manera de solucionar eso sería abrir la competencia, que haya más farmacias, que haya más oferta, ¿verdad? Que, que haya más competencia y con ello podamos bajar los precios. Pero en la medida en la que haya monopolios o en la medida en la que haya poder de mercado, podemos subir el precio por encima del costo marginal. Le cobramos más plata a la gente, ganamos más nosotros y producimos menos. Con lo cual se consiguen menos medicamentos en este país y se consiguen más caros. Y esa es la bronca que tenemos con los monopolios, en verdad. ¿Ok? Voy Sí, a estos. ¿verdad que suele ser por las patentes? Eso. Hay una, En- bueno, una razón, pues, no, bueno, eso sí, eso es muy importante. Una razón para que ciertos medicamentos se produzcan en menor cantidad o que haya monopolio son las patentes. Sí, que también es una forma de monopolio legal. Como usted es la única persona que puede producir este medicamento para el dolor de cabeza, yo qué sé, porque usted tiene la patente y solo usted lo puede producir. Eso es un monopolio legal, es un monopolio. Eh, y eso hace que el precio sea más alto porque nadie más lo produce, entonces yo tengo poder de mercado, entonces puedo cobrar lo que yo quiera, depende de la elasticidad de la demanda, pero yo puedo cobrar más caro y todo bien. En el caso de Costa Rica, más allá de las patentes, la razón por la que son tan caros, en general, no uno en específico, sino en general, es justamente por la falta de una estructura competitiva del mercado. Es porque hay muy pocas, ¿sí? Pero lo que decís es correcto, o sea, las patentes pueden crear monopolios y pueden hacer que los precios de los medicamentos o de ciertos medicamentos sean más altos. En el caso de Costa Rica tiene más que ver, que también tiene que ver lo de las patentes, pero más en general tiene que ver con un tema de falta de estructura competitiva del mercado, que hay muy pocas farmacias que tienen o que aglomeran un porcentaje muy grande del mercado y por tanto tienen poder de mercado. ¿Ok? Pero sí, o sea, el comentario está acertado. O sea, cuando hay patentes también se crean monopolios y en el mercado de medicamentos es un mercado muy propenso a las patentes. Yo descubrí la cura para tal enfermedad, entonces yo la patento y solo yo puedo hacerla. Es una forma de crear un monopolio, claramente. Matías, decime. El costo marginal también podría aumentar con la cantidad, ¿verdad? Sí, 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 sí. Aquí solo estoy haciendo un ejemplo en el cual es el mismo para todas las unidades, pero en los que habíamos visto era creciente. Pero sí, Ok. sí, o sea, sin problema, no hay ningún problema con que se haga horizontal o creciente. Este era nada más un ejemplo para ver más sencillamente cómo, a pesar de que el costo marginal no tiene pendiente positivo, igual vendemos un precio más alto por encima del costo marginal. Pero sí, o sea, normalmente, de hecho, normalmente, lo adelanto, normalmente va a tener pendiente positivo. ¿Sí? Entonces, pasemos a hablar, bueno, o sigamos hablando, porque ya, digamos, hablamos de por qué no nos gustan los monopolios o por qué está mal, o por qué no quisiéramos que fuera más competitivo, porque el precio es más alto y se consigue menos. Bueno, vamos a matematizar eso, perdón por la palabra, vamos a formalizar ese costo que tienen los monopolios para la sociedad con el concepto de costo en bienestar. O sea, vamos a ver por qué en un mercado donde hay un monopolio hay menos bienestar en forma de excedente de consumidor y productor en conjunto que cuando hay un mercado competitivo. ¿Ok? Entonces, en el mercado competitivo, el precio, o sea, optimizamos donde precio es igual a costo marginal y maximizamos el excedente de la sociedad. O sea, la situación donde la sociedad está mejor. En el equilibrio, maximizamos donde el costo marginal es igual al ingreso marginal, pero eso va a estar por debajo del precio. Ya vimos por qué. ¿Ok? Entonces, ¿cómo los consumidores tienen que comprar o pueden comprar menos unidades a un precio más alto? Entonces van a tener un menor excedente del consumidor. Y vamos a ver que al final el excedente total
se reduce, es decir, los monopolistas, los productores van a tener más excedente que antes, van a ganar más plata, porque están vendiendo más caro, aunque vendan menos, pero venden más caro, pero los consumidores van a estar perdiendo y lo que ganan los productores no va a compensar lo que pierden los consumidores. ¿Okay? O sea, en general se pierde. Eh, ahora, perdón, y esto es muy, muy, muy importante. ¿Qué tanto ganan los productores? ¿Qué tanto gana la empresa monopólica con tener un monopolio? Bueno, y eso lo habíamos hablado también ahorita al inicio, eso también depende de la elasticidad. Si estamos en un mercado muy inelástico, recuerden, yo puedo subir mucho el precio y la gente me sigue consumiendo casi que lo mismo. Entonces puedo sacar más provecho del monopolio. Si más bien la curva de demanda es muy elástica, puede ser que el monopolio, reduciendo su producción, no gane más, porque justamente es elástica. Entonces, si ustedes tienen una curva elástica y ustedes reducen la cantidad, aunque ustedes aumenten el precio, bueno, ese aumento del precio no va a ser mucho tampoco, no pueden aumentar demasiado el precio porque la gente pasa a comprar otra cosa, con lo cual estarían perdiendo plata. ¿Okay? Pero hay un tema aquí y es que cuando ustedes tienen un monopolio, normalmente la curva de demanda es más inelástica que cuando hay competencia perfecta, porque la gente, como ustedes son el único proveedor del bien, si ustedes suben el precio, es menos probable que la gente deje de comprarlo, porque no hay sustitutos. ¿Okay? En un monopolio no hay sustitutos. Ustedes son los que venden el celular y no hay nadie más. Entonces es menos probable que la gente, aunque un aumento en el precio, vaya a otro lugar de celulares, porque es que no hay sustitutos. Entonces, probablemente la curva sea más inelástica que si ustedes analizan un mercado perfectamente competitivo. Eso no es parte teórica de la clase, pero es una reflexión, digamos, que uno puede hacer, ¿no? Entre más inelástica, más ganan los monopolios. Y si son los únicos que venden algo, es probable que la curva sea relativamente inelástica. Entre más elástica sea la curva, pues menos provecho pueden sacar, porque significa que la gente se va a comprar otro tipo de bienes también. O sea, se van a comprar otras cosas y es muy caro. Entonces no puede aprovechar tanto. Veámoslo gráficamente. Resulta ser que voy a hacer cuatro cosas. Primero, si, y por eso es que hay que comparar, si estuviéramos en un mercado perfectamente competitivo, ¿dónde maximizamos? Donde el costo marginal sea igual al precio, o sea, a la curva de demanda, o mejor dicho, donde la oferta es igual a la demanda. Punto. Y el precio es este. ¿Ok? Entonces, en un mercado perfectamente competitivo, igualamos oferta-demanda, ese es el precio. ¿Cuál es el excedente de los consumidores? Es todo este triángulo, está por debajo de la curva de demanda, está el precio. ¿Cuál es el excedente de los productores? Todo el área que está por encima del costo marginal o de la oferta y hasta el precio. ¿Cuál es el excedente total? Estos dos triángulos juntos, ¿verdad? O este triangulote. Ese es el excedente total. Entonces, ese es el bienestar de la sociedad. Ahora, si estamos en un monopolio, vean qué pasa. Estamos en un monopolio, producimos menos cantidad a un precio más alto. ¿Cuál es el excedente de los productores? Bueno, toda el área que está por encima del costo marginal y hasta el precio, que miren que pasa por aquí. Ah, perdón. Se me fue. Ah, perdí el mouse, perdón. De la próxima lo voy a tener. Es toda el área que está por encima del costo marginal y hasta el precio. Que vean que el precio es más alto, ¿verdad? Entonces ya no es un triángulo, ahora es un trapecio. Y dependiendo de la elasticidad de la demanda, pues bueno, ese trapecio va a ser más grande o más pequeño, o sea, más provecho va a poder sacar el monopolista. Pero antes de hablar de la elasticidad, solo vean que el precio es más alto, entonces que gana más, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa con los consumidores? Bueno, los consumidores tienen un excedente que va por debajo de la curva de demanda, está el precio. Entonces, los consumidores, sin importar la elasticidad, los consumidores van a salir perdiendo. Van a salir perdiendo porque van a poder comprar menos medicamentos y los van a comprar más caros. Entonces el excedente obviamente se va a reducir. Ahora los productores, dependiendo de la elasticidad, pues bueno, este excedente va a ser más o menos grande con respecto al excedente que tenían antes, pero en general van a aprovecharlo para tener más ganancias. Entonces, lo normal sería que ganaran más, ¿okay? Porque venden más caro.
Y por eso es que son un monopolio, o sea, para ganar más. Van a aprovecharse de eso. Entonces, el excedente total es este trapecio de acá. Voy a ponerlo en verde. El excedente total ya no sería un triángulo, ¿verdad? Sería un trapecio. ¿Ok? Entonces, si yo pregunto, ¿cuál es la diferencia entre el excedente que hay en competencia perfecta, que es todo este triángulo, y el excedente que hay en monopolio? Bueno, la diferencia es este triángulo verde. Voy a borrar todo. Es este triángulo verde que está aquí. Esa es la diferencia. Cuando hay un monopolio, tenemos un excedente total más pequeño que cuando hay competencia perfecta. ¿Y cuál es la diferencia en ese excedente? Bueno, es este triángulo. Esa es la diferencia. Entonces, el excedente de los mercados competitivos es más grande que el excedente de los monopolios. ¿En qué cantidad? Bueno, en el área de ese triángulo. Entonces, vamos a llamarle, pongámosle nombre, vamos a llamarle a este triángulo la pérdida de peso muerto o costo en bienestar. Es decir, si ustedes pasan de un mercado competitivo a un monopolio, pierden este triángulo de bienestar, porque el excedente total va a ser más chiquito que cuando tenemos un mercado competitivo. Entonces, ya sabemos, porque ya les dije, vean, ¿por qué no nos gustan los monopolios? Bueno, porque la sociedad va a tener menos bienestar. ¿Y por qué la sociedad va a tener menos bienestar? Bueno, porque la gente va a consumir menos del bien, lo va a consumir más caro, los productores van a tener más ganancias, pero esas ganancias no van a ser suficientes como para compensar el daño que se le está haciendo a los consumidores. Y eso lo vemos en que el excedente total es más pequeño. Entonces ya matemáticamente, digamos, en el modelo, metemos esa variable de costo-bienestar. O sea, esta es la diferencia entre una sociedad que funciona bien y una donde hay un monopolio que se come parte del excedente del consumidor. ¿Dónde está la sociedad mejor? Bueno, la respuesta es la sociedad está mejor en un mercado perfectamente competitivo. Punto. ¿Por qué? Porque el excedente total es mayor. Listo. Y así, ya con ese concepto del excedente, podemos descartar que las sociedades donde hay más monopolios sean sociedades donde la gente esté mejor, porque la gente va, o sea, las empresas van a ganar más, sí, pero eso no compensa que la gente va a conseguir los bienes con mucha más dificultad y a un precio bastante mayor. Bueno, depende de la elasticidad, pero a un precio mayor. Y entre más inelástico sea el mercado, tipo medicamentos y sobre todo ciertos medicamentos necesarios y de uso recurrente, eh, bueno, son mercados donde ustedes pueden subir aún más el precio, porque la gente igual va a dejar igual no va a dejar de consumirlos. Pero bueno, ya con este triángulo podemos confirmar matemáticamente que es mejor estar en un mercado con competencia que en unos 5. Y vamos a buscar eso en economía y sobre todo si ustedes quieren estudiar o les interesa organización industrial. Bueno, el tema de regulación de mercados y de promoción de competencia pasa por ahí también. Eh, pero sí, o sea, ya vimos entonces hasta acá cómo los monopolios toman decisiones, basados en qué y por qué son peores. O sea, por qué no nos gustan los monopolios. Eh, ok. Eh, el tema que sigue es el de discriminación de precios. Eh, Resulta ser que yo les había dicho que si ustedes están vendiendo café y ustedes quieren vender un café adicional, tienen que bajarle el precio a todos los cafés anteriores, ¿verdad? Eh, pero, pero puede ser que ciertas empresas tengan la capacidad, y no siempre, pero puede pasar, depende de la empresa, depende del mercado donde estén y depende de las decisiones que tomen, que la empresa le dé un trato diferenciado a algunas personas basado en ciertas características. Es decir, que no le venda el café al mismo precio a todo el mundo. Sí, porque hasta ahorita, ¿qué asumimos? Yo, para vender un café adicional, tengo que bajarle el precio a todos los cafés anteriores. Bueno, ¿y qué tal si no? ¿Y qué tal si yo le vendo el primer café a la primera persona en $4 y a la segunda persona se lo vendo en 3.50? Bueno, ahí cambia la cosa. Ahí el ingreso marginal sería igual al precio, ¿verdad? Ahí sí.
porque yo sigo vendiendo el primer café en 4 y el segundo en 3.50. ¿Y por qué hiciste eso? Bueno, a lo mejor yo le pedí un cupón a la segunda persona para podérselo vender más barato y esa persona lo pudiera comprar porque tiene menos ingreso. O lo hice así porque yo sé la disposición a pagar de cada persona y a cada persona le cobro su disposición a pagar, con lo cual no tengo que bajar el precio de las unidades anteriores. Puede haber alguna cuestión de características de raza, sexo, religión, género, eh, para tomar esa decisión de cuánto le cobro a cada persona. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero esto es una estrategia que pueden usar los monopolios o las empresas en general para no tener que bajar el precio a todas las unidades anteriores, sino para vender cada unidad en la valoración, bueno, en un caso perfecto, en la valoración marginal de cada persona. Y si no, bueno, segregamos por algunas características de las personas y les vendemos a precios diferentes. Entonces, eso es una discriminación de precios. ¿Ok? Es la venta del mismo bien a precios diferentes para diferentes compradores, basado en características. Bueno, normalmente es basado en alguna característica de los compradores. O otra manera es basada en la cantidad que compren. Por ejemplo, si ustedes compran 5 unidades, el precio es de 1.000. Pero si ustedes compran 100 unidades, el precio es de 100. Así como por comprarlo en paquete, le sale más barato. ¿Ok? Em, la característica principal que vamos a usar para discriminar es la disposición a pagar. O sea, la gente, o sea, no es que le cobramos diferente precio porque tengo una religión diferente. O sea, no quiero que pensemos eso ahorita. En las empresas, lo que va a interesar no es venderle al musulmán diferente por ser musulmán. No. Es diferenciar características de las personas porque eso nos ayuda a identificar la disposición a pagar de esas personas. ¿Sí? O sea, no es al musulmán por musulmán, no, es al musulmán porque tiene una disposición a pagar diferente que el cristiano, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, yo quiero saber cuál es la disposición a pagar de cada persona en un mundo ideal. Y si no puedo hacer eso, bueno, al menos por ciertas características de la gente, pues sacar cuál es su disposición a pagar y cobrarle a cada quien su disposición a pagar, de manera tal que a la primera persona yo le pueda cobrar el café a 4, a la segunda persona le cobro a 3.50, a la tercera persona le cobro a 3, a la cuarta persona le cobro a 2.50 y no tengo que bajarle el precio de las unidades anteriores. ¿Okay? Si yo logro hacer eso, yo no tengo, se desaparece el efecto precio. ¿Se acuerdan del efecto precio? Que yo, sí, vendiste una piña más, pero bajaste el precio de todas las demás. Bueno, aquí no. Vendiste una piña más y el ingreso marginal ahí va a ser igual al precio porque no vas a tener que bajar el precio de las demás porque discriminaste el precio, porque le vendiste a cada persona según su disposición a pagar. ¿Sí? ¿Y yo para qué hago eso? Bueno, para ganar más, para eliminar ese efecto precio, para tener más ganancias. ¿Sí? Bueno, ¿recuerdan el monopolio? Que vamos a llamar monopolio con precio único, que es el monopolio donde a cada persona se le vende el mismo precio, entonces tengo que bajar el precio de todas las unidades anteriores para vender más. El costo marginal aquí es horizontal, puede tener pendiente positiva, pero por sencillez vamos a tener el horizontal. ¿Dónde produce el monopolio? Donde el costo marginal es igual al ingreso marginal. ¿Cuál es el precio? Bueno, pregunta, ¿cuál es el máximo que puedo cobrar? El excedente del productor es esta área amarilla, por encima del costo marginal o de la curva de oferta y hasta el precio. Y el excedente del consumidor es esta área amarilla. La pérdida de peso muerto o costo en bienestar es este triángulo rojo. Normalmente ustedes van a ver que es un triángulo. Por su información, normalmente va a ser un triángulo. Sobre todo porque trabajamos mucho con curvas lineales. Entonces va a dar este triangulito. Esa es la pérdida en bienestar. Entonces, hasta aquí nada raro. Eso es lo que hemos estado viendo hasta el momento. Pero, ¿qué pasa si tenemos un mercado con discriminación de precios perfecta? ¿Y qué es una discriminación de precios perfecta? Es justamente eso que les decía, de que yo le cobro a cada persona su disposición a pagar. O sea, al primer café 4, al segundo café 3.50, al tercer café 3, al cuarto café y así. Persona por persona, yo le vendo justo a lo que está dispuesto a pagar. De manera tal, Profe, sí. una pregunta, ¿y eso cómo es posible? No, o sea, no digo que sea posible, o sea, pero normalmente
En la discriminación de precios que hacen las empresas es por características. Por ejemplo, como usted tiene menos ingresos o porque usted es estudiante, por ejemplo. Entonces, vos sos una estudiante y, no sé, McDonald's quiere venderle por igual a la gente que tiene mucho dinero y a la gente que tiene poco. Entonces, si hay alguien que tiene poco dinero, a lo mejor esté más dispuesto a buscar cupones, ¿verdad? Cupones de descuento en la aplicación o los de papel, los de papel, pues. Entonces, la gente que puede pagar y que no le interesa comprar una Big Mac por 500 colones, entonces paga y le da igual. Pero si uno tiene mucha hambre y no tiene plata, consigue un cupón, puedes conseguir la Big Mac en 500. Entonces, los estudiantes son las personas que más propensas están a buscar esos cupones, porque hay que buscarlos. Eso es un costo en tiempo. Bueno, descarguemos la aplicación, busquemos cuál es la que nos gusta, digamos, eso no todo el mundo lo va a hacer. Entonces, diferenciaste la gente que tiene más dinero y la gente que por ser estudiante tiene menos disposición a pagar. Pero la discriminación perfecta, ya si es posible, yo no sé. O sea, tendrías que saber literalmente qué piensa cada persona. ¿Ok? Yo el primero, decime. Se podría considerar discriminación de precios lo que hace la POPS algunas semanas de que el fin de semana los de apellido Rojas tienen tal descuento, algo así. La discriminación de precios. Primero como una cuestión promocional, o sea, más allá de saber la disposición a pagar de los Rojas y de los Saborío, lo que quiere es que la gente esté pendiente, que la gente esté pendiente de cuándo sale su apellido para ir a la POPs. Entonces, eso es una cuestión más de mercadeo, pero sí, o sea, sí. No, no es tanto para saber la disposición a pagar de la gente de apellido Rodríguez, sino que la gente de todos los apellidos esté pendiente. Y sí, sí es discriminación de precio porque ese día se le cobra diferente a los Rodríguez. Pero la lógica son tanto distinta, porque es justamente eso, o sea, no es saber que los Rodríguez pagan menos o pagan más, no, no, es solo que todo el mundo esté pendiente y ya. Pero sí, 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 sí cataloga como discriminación. Manuel, decime. No, que capaz en el futuro hay un algoritmo, no sé, que tenga perfiles tan definidos de la gente que se pueda especificar mucho más eso de cobrar la disposición a pagar específica, ¿no? O Sí, 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 sea, digamos, y sobre todo en Internet, digamos, como que basado en lo que uno ve y el algoritmo, pues, de las redes sociales y todo, se combine y que, sí, imagínense eso, por ejemplo, que cada persona que entre a Amazon vea un precio diferente. Bueno, eso sería una discriminación perfecta, por ejemplo, porque saben que tanto necesita usted comprar X libros, saben que tanto está dispuesto usted a pagar por X cosa. Entonces, el precio se define según el algoritmo y la predicción que hagan todos esos algoritmos de machine learning eh, y de deep learning que tienen en todas estas redes sociales para, digamos, conectar los puntos de información que tienen ustedes y tirarles precios diferentes según lo que ustedes han mostrado que les interesa. Bueno, esa sería una forma de tener discriminación perfecta. Y usar todo el poder de los algoritmos en Internet para mostrarles a ustedes no solo publicidad personalizada, ustedes ya saben que ustedes piensan en, ay, qué hambre tengo de una hamburguesa, entran a Instagram, no sé, y les salen cosas de hamburguesa, o en Twitter. Uno ya sabe que es así, pero bueno, ¿qué tal si definimos precios de las páginas donde ustedes entran, por ejemplo, Amazon, dependiendo de eso? Bueno, eso sería una discriminación casi que perfecta, dependiendo de qué tan perfecto sea el algoritmo, ¿verdad? Porque tiene que literal saber qué están pensando ustedes sobre la disposición a pagar. Pero sí, o sea, sería algo más o menos así. Si uno quiere pensar en discriminación perfecta, probablemente tendría que pensar en algo así como en Internet, donde hay tanta información sobre ustedes acumulada, que a lo mejor se puede usar eso en su contra, ¿verdad? Pero bueno, más allá de cómo llegar a una discriminación perfecta, que es algo muy interesante de pensar, y bueno, podría ser con esas condiciones que les dije, a lo mejor. El tema es que si yo lo logro, el ingreso marginal ya no sería esta línea roja, el ingreso marginal ahora sería igual al precio, sería igual a esta curva de demanda, porque yo a la primera persona le cobro $5, a la segunda persona le cobro 4, a la tercera persona le cobro 3, ¿ok? Entonces, el ingreso marginal, en ese caso, si yo logro discriminar perfectamente, ya no estaría por debajo de la curva de demanda, porque ya no hay efecto precio, porque ya no tengo que bajarle el precio a las demás, sino que a cada persona le cobro diferente. Entonces el ingreso marginal sería igual al precio. O sea, estaría esta línea azul. Entonces el monopolista dice, bueno, ¿dónde produzco? Donde el ingreso marginal, que ahora es la línea azul,
sea igual al costo marginal. Entonces produzco la misma cantidad que en competencia perfecta y a cada persona le cobré diferente. Entonces, no tener una cosa muy curiosa aquí. Y es que si yo tengo una disposición a pagar de $4 y me cobran $4, yo no tengo excedente, ¿verdad? O sea, yo no tengo excedente del consumidor porque me cobraron justamente lo que estoy dispuesto a pagar. Entonces, como eso lo hicieron con todo el mundo, entonces todo este triángulo es excedente del productor. O sea, ¿qué logró hacer la empresa monopólica en este caso? Logró comerse, logró consumir todo el excedente del consumidor de esta economía, cobrándole a cada persona lo que está dispuesta a pagar. ¿Sí? Y eso le llamamos discriminación perfecta. Entonces la ganancia que tiene este monopolio es increíble. O sea, es toda, digamos. Eh, no le deja nada a los consumidores. Nada, 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 nada. Al menos cuando era un monopolio, recuerden antes, en la filmina de antes, cuando era un monopolio de precio único, los consumidores por lo menos tenían esta área verde de excedente, ¿verdad? Y el monopolista tenía la amarilla, pero ahora el monopolista tiene todo esto, entonces obviamente va a ganar muchísimo más. Otra forma de hacer discriminación de precios es lo de las clases, por ejemplo, que en el avión que hay primera clase, entonces que la gente que quiere pagar más, que puede pagar más y pague primera clase y que todo el resto de los mortales vayan ahí todos apechugados en la parte de atrás. De hecho, una de las razones por las cuales es tan incómodo ir en la parte de atrás es justamente para que haya un incentivo para que si ustedes tienen plata, ustedes quieran salir corriendo de ahí y vayan a primera clase. Porque si hacen las dos secciones parecidas o más o menos igualmente cómodas, en toda la gente, aunque tenga mucho más dinero, no va a ir a primera clase porque dice, bueno, igual yo voy bien atrás. Pero si logran hacerlo suficientemente incómodo y ustedes van en un vuelo de 10 horas así, y sin poder reclinar la cosa, y que si la gente de adelante se les reclina un poco, ustedes ya no ven la pantallita, entonces ustedes tienen plata y se quieren ir corriendo donde puedan reclinar bien y donde, digamos, nadie les moleste lo de la pantalla, de donde haya más espacio, porque allá ya estaban como un chorizo. Otra manera de discriminar. Matías, decime. Que en los cambios de, digamos, de clase en el avión, Ajá. eso ya es como casi que consumir un bien diferente, ¿verdad? No es como pagar por el mismo bien por diferente precio. Sí, la idea Porque, es hacerlo lo más diferente posible también. ok. Y Justamente ajá. cuando, cuando se le cobra diferente en impuestos a la gente, dependiendo del ingreso, eso tendría que ver con Podríamos la... decir que es una discriminación, pero no una discriminación de precios porque esto cuenta cuando ustedes están vendiendo algo y tal. O sea, es como una categoría muy específica. Ya eso sería como maximizar el impuesto, una forma de administración pública para maximizar el impuesto. Para lo cual podrían hacer la discriminación, solo que es que ustedes no están preguntándole a la gente si quiere comprar el bien. Ustedes le están imponiendo el impuesto, por muy redundante que eso suene. O sea, usted no le dice, es que usted quiere pagar el impuesto. No, no, se lo cobran y punto. Habría que ver qué tanto está dispuesta la gente a evadir el impuesto. Entonces, ahí habría que ver si podemos discriminar o dar ciertos beneficios, que entra en una lógica bastante parecida. Ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, ¿a quién le damos exenciones fiscales? Bueno, demos exenciones fiscales, no sé, a las zonas francas, porque producen mucho, porque dan empleo, porque es una forma de atraer inversión extranjera directa, porque si no, no pagarían todos los impuestos. Pero, o sea, la lógica no es tan diferente, pero el concepto va por otro lado. O sea, no decimos que eso es discriminación de precios. Eso es simplemente una forma de maximizar los tributos, tratar de maximizar los tributos y maximizar la producción, porque no es tanto cobrarle a las zonas francas lo que producen, sino que vengan y den empleo. Entonces, a mí no me importa perder, porque ahí más bien estoy perdiendo impuestos, ¿verdad? Si yo le doy exenciones a las zonas francas, yo no estoy cobrando esos impuestos y me la como, digamos, yo dejo eso pasar justamente porque ellos van a dar empleo, porque van a aumentar la productividad del país, etc. Pero, digamos, va por otro lado. Pero sí. No sé si hay alguna otra duda o algún comentario en este punto. Ok. Si era quedamos bien. Bueno, en el mundo real resulta ser
que de momento y hasta donde sabemos, nadie conoce la disposición a pagar de cada comprador. O sea, la discriminación perfecta de precios no existe de momento, que sepamos. ¿Ok? Y en parte porque los compradores no se revelan mucho a los vendedores, tratan de mantener su información confidencial y que no se use en su contra. Pero bueno, ya sabemos que en Internet uno firma esos términos y condiciones de las redes sociales y hasta ahí llegó, ¿verdad? Podrían usarlo en su contra. Y de hecho lo usan vendiendo la información. Pero, como yo les dije, si se quisiera, si se pudiera, si nadie se pusiera, a lo mejor Amazon o estas páginas o no sé, Wish o todas estas vainas de compras en Internet puedan tener precios diferentes para cada persona según su patrón de consumo y según su patrón de visualizaciones y lo que sea. Pero como de momento no sabemos la disposición de toda la gente, entonces recurrimos a otras herramientas. ¿Sí? O sea, discriminamos por alguna característica. Por ejemplo, yo sé que los estudiantes están dispuestos a pagar menos. Bueno, entonces hagámosles cupones que solo ellos van a buscar porque solo a ellos les interesa. Dado que tienen hambre y que tienen poco dinero, pues buscar el cupón y descargar la aplicación de Mac para ver cuál es el cupón que quieren, por ejemplo. O la edad, como yo sé que la gente mayor probablemente tenga menos disposición a pagar por este combo de, no sé, de comida, por estos zapatos. Entonces, si yo les pido la cédula y noto y puedo ver que tienen más de 65 años, entonces yo les doy un descuento. ¿Okay? Entonces lo hacemos por edad, lo hacemos por estatus social. Eh, lo hacemos, por ejemplo, en los aviones con esto de las clases, que yo sé que la gente que está dispuesta a pagar menos va a ir a la clase económica, la hago lo más incómodo posible para que si ustedes tienen una disposición más alta, vayan a primera clase y así los diferencio. ¿Okay? Entonces es como partir el mercado. ¿Okay? Joel, decime. Ahí también entra lo del Quick Pass del parque de diversiones y eso, ¿no? O el Quick Pass para el parque de diversiones. La gente que está dispuesta a pagar más, que pague más para ir más rápido en las atracciones y la gente que no, pues nada, que se aguante las filas. ¿Verdad? En el cine también hay descuentos bueno, hay descuentos para estudiantes. Si ustedes en el cine, depende del cine, pero si ustedes dan su carnet de estudiante, les cobran menos. Hay muchos países donde para las atracciones turísticas en general hay precios de estudiante. Entonces, no sé, que querés entrar al museo tal en Europa. Bueno, para la gente adulta son 6 euros y para vos que sos estudiante hasta los 25 por lo menos te cobran 3 euros, una cosa así. Entonces es más barato. O que en el cine, que si vos sos mayor de edad, que si vos sos un adulto mayor, que si sos un estudiante, etcétera, pues bueno, hacer la diferencia, ¿verdad? ¿Y por qué lo hacemos? Porque descubrimos que hay cierta gente en ciertos grupos de edad o en cierto estatus, por ejemplo, ese estudiante, que está en un punto de la vida en el cual no tiene una disposición a pagar tan alta. Entonces le bajamos el precio, pero solo a ellos, para que la gente que sí pueda pagar, pues pague. Que sí quiere pagar, pues pague. También eso pasa en el teatro, me dicen acá en el chat, también en el teatro, con Apple Music, con la música también, que la gente que está dispuesta a pagar, que está más anuente a pagar por música, pues que paguen una suscripción. O antes, ¿se acuerdan? En iTunes, que uno pagaba, bueno, yo nunca lo hice, pero uno podía, yo siempre las pirateaba, pero uno podía pagar 99 centavos por cada canción, una cosa así que ahorita uno diría, qué cosa, qué estafa más grande. Pero sí, sí, y al mercado ahí se discrimina. Si ustedes no están dispuestos a pagar por eso, pues buscan dónde piratearlo. Eh, también pasa con las aerolíneas, digamos, todo aquello donde haya diferentes categorías, donde a ustedes les pidan alguna información para darles un descuento, o las tarjetas de cliente frecuente. Si ustedes van tantas veces, si ustedes sacan una tarjeta, les damos un descuento mensual de tanto por cada compra que usted haga, porque usted es un cliente que lleva mucho tiempo ahí. Entonces es otra forma de discriminación por frecuencia. Como la gente que es menos frecuente, pues les cobramos más. Y la gente que es más fiel, pues bueno, les cobramos menos también como un incentivo para que ustedes compren más ahí, que saquen su tarjetita y que les cobren menos. ¿Sí? Cupones de descuento, ayuda financiera según las necesidades, revisan ustedes necesitan algún préstamo, alguna cuestión o educación.
Entonces, en la educación, la gente que puede pagar, pues que pague, y la gente que no puede pagar, bueno, les damos becas o les damos ayuda financiera según su estatus socioeconómico, por ejemplo. Eh, Eso también interesa por el tema de la externalidad positiva que genera la educación, ¿verdad? Es decir, el beneficio que reciben ustedes de la educación que reciben va mucho más allá del precio de una matrícula. Es un beneficio que ustedes pueden extender al resto de la sociedad y que cuantifique, como si ustedes lo cuantificaran, sería mucho más alto que lo que uno paga en una matrícula. Entonces, al Estado y a la sociedad le interesa que la gente se eduque la mayor cantidad o al mayor nivel posible. De manera tal que como nos interesa que la gente se eduque, pues vamos a tratar de que el estatus socioeconómico no sea un impedimento para la educación. O sea, que si ustedes no tienen suficiente dinero para educarse, que igual haya algún mecanismo a través del cual poder educarse, porque uno sabe, porque la sociedad sabe todos los beneficios que eso puede generar, no solo sobre ustedes y sobre sus familias, sino sobre la sociedad en general. Porque luego con esa educación ustedes van y participan en proyectos o, digamos, trabajan de manera tal que beneficien al resto de la sociedad. Entonces, también por ese lado de las externalidades nos interesa la educación. Pero bueno, una escuela puede discriminar precios así. Si usted puede pagar, dele. Si usted no puede pagar, yo le ayudo, pero pague, pero venga, ¿verdad? Y así tenemos mercados distintos y le cobramos a cada quien lo que está dispuesto a pagar. ¿Ok? Otra forma que también les dije ahorita es el de volumen, que si ustedes compran poquito, les cobran más, pero si ustedes compran un volumen más alto, les cobran menos. Y esa es otra forma de discriminación de precios, ¿sí? Si usted compra solo un rollo de papel higiénico, le cobro 2.000 por el rollo, pero si usted, como en la pandemia, se lleva 30 rollos, bueno, lléveselos a 2 por 1. Es otra forma de discriminar. Justamente para que ustedes tengan un incentivo de comprar más, ¿no? Eh, ok, entonces la última parte, ¿qué nos queda? Siempre? Bueno, ya vamos a acabar, porque ya son las 8:50. Ya, denme 3 minutos. Entonces, lo último que queda es hablar un poco sobre qué hacemos con los monopolios. O sea, pues, en términos de política pública, ¿qué podemos hacer? Bueno, una forma, más allá, o mejor dicho, vamos a hablar de que hay dos formas. Dos cosas que se pueden hacer. La primera es con legislación que promueva la competencia. Por eso yo les dije, nos interesa, como no queremos monopolio, nos interesa tener instituciones que promuevan la competencia, que no permitan los monopolios o poner, por ejemplo, si hay una empresa muy grande que quiere comprar otras más chiquitas, eso le da más poder de mercado, entonces prohibir que se puedan hacer ciertas adquisiciones, ¿verdad? Porque que se prohíban las prácticas monopólicas, en general tampoco vamos a intentar de regular la discriminación de precios, porque eso hace que la gente no tenga excedente del consumidor y que, digamos, a cada quien le salga lo más caro posible y que los monopolistas tengan demasiada ganancia, demasiado poder. Y eso también dificulta que entren otras empresas y que puedan competir. ¿Ok? Como por ejemplo en Costa Rica, la ley de la promoción de la competencia para buscar justamente esa competencia y regular esas prácticas monopólicas. Y la otra, regulación de precios. Bueno, no regulación de precios, pero regulaciones en general, como bueno, si usted va a hacer un monopolio, por lo menos no puede cobrar más de tanto, porque yo sé que el mercado donde usted opera hay mucha ineficiencia porque usted es un monopolio, entonces le ponemos alguna regulación de precio, alguna regulación de calidad, alguna regulación de lo que sea, para que no se puedan aprovechar, para que no puedan hacer lo que les dé la gana, básicamente. ¿Ok? Eh, o fijar, por ejemplo, un precio igual al costo total promedio para que no tengan ganancias económicas. Y cuando usted va a hacer un monopolio, pero yo le voy a quitar las ganancias que usted tenga. Venda al precio tal que sea igual al costo total promedio y así usted no va a tener ganancias. Entonces, bueno, tenga el monopolio, pero no dañe el bienestar de los consumidores. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podemos hacer más allá de estas dos? El Estado podría decir, bueno, si va a haber un monopolio, por ejemplo, en el agua, porque es un monopolio natural, por lo menos intentemos que el monopolio sea nuestro. Y aquí hay una cuestión normativa y es que uno podría suponer, bueno, en el mejor de los casos, que si el monopolio es público, dado que el interés del Estado no es maximizar la ganancia, sino maximizar el bienestar de la sociedad, muy entre comillas, porque muchas veces eso no se cumple, pero en un Estado ideal eso sería así. Entonces, si el monopolio es del Estado, por lo menos puede usar las ganancias de la empresa monopólica para bienestar de la sociedad. Sí, como uso esos ingresos y con eso
paga educación, con eso paga salud, con eso sostiene sus ministerios, con eso, no sé, invierte en cierta infraestructura o en programas sociales, no sé. Digamos, el Estado podría querer asegurarse que si hay monopolios, al menos sean propios, y sobre todo si son naturales, son monopolios naturales, que bueno, que el agua esté nacionalizada, que la electricidad esté nacionalizada, de tal manera que esas ganancias se puedan usar en beneficio de la sociedad. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, que la propiedad pública normalmente es más ineficiente, porque justamente como no tratan de buscar maximización de ganancias, pues bueno, a lo mejor no están tan interesados en que la cosa salga o que el producto sea de la mejor calidad posible o que se haga con el menor costo posible, ¿ok? Porque hay menos motivación. La motivación no son los beneficios. Y si hay pérdidas, pues a nadie le importa mucho, poco. Entonces eso puede ir en detrimento de la calidad, eso puede ir en detrimento de bueno, sí, sobre todo eso, ¿verdad? De que el servicio que ustedes están pagando sea un servicio bueno. Si lo tiene el Estado, es probable que, como tienen menos incentivo para dar el mejor servicio, para maximizar su ganancia, bueno, probablemente sea más delicado, más problemático. Entonces les cortan el agua y la electricidad no llega bien, y hay un montón de corrupción, entonces las ganancias no se distribuyen en la sociedad, sino que se las roban. Eso puede pasar, o sea, no es perfecto, no es una solución perfecta. Pero si lo fuera, sería una solución bastante viable. Bueno, procuremos que el monopolio por lo menos sea público para poder distribuir esas ganancias al resto de la sociedad. Eh, si las otras políticas de las que estamos hablando dan problema y a lo mejor no solucionan o no dan cómo solucionar el problema monopólico, pues bueno, lo mejor sea no hacer nada. No sé en qué caso decir eso, probablemente siempre haya algo que hacer, por lo menos promover la competencia, o en el caso de los monopolios naturales es muy común lo de la propiedad privada, propiedad pública de los monopolios. Eso ustedes en la electricidad o en el agua. El ICE y el AIA van a concentrar la mayoría del mercado, van a ser monopolios. Y así pasa con otras. Y si ustedes van a otros países, normalmente, por ejemplo, la distribución de agua está a cargo del Estado. No sé si hay algún país donde no sea así, pero si hay alguno, pues bueno, al menos es muy poco probable que lo sea. Justamente por el tema de esto de que los monopolios naturales, con todos esos costos de inversión que se necesitan, es muy probable que el Estado sea quien costee eso, para bienestar de la población ajá, para que no haya una empresa privada que se esté aprovechando. ¿Ok? Entonces, en conclusión, se viene raro encontrar un monopolio puro en el mundo y es aún más raro, y hoy no existe un monopolio puro que discrimine precios perfectamente. Sí es cierto, y digo monopolio puro en el sentido de que de verdad solo sea una empresa, ¿verdad? Pero es mucho más común que haya pocas empresas, es muchísimo más común, y ustedes, a donde sea que ustedes vuelvan la mirada, es muchísimo más común que no sea solo una, sino que sean como dos o tres o cuatro que concentren la mayoría del mercado, ¿cierto? Eh, eso sí es súper común, ¿ok? Y ese es un análisis que vamos a hacer después, eh, pero aún cuando hay dos o tres empresas, también aplica estas cuestiones de costo-bienestar. Hay otros temas ahí que se meten, por ejemplo, que cuando hay pocas empresas tienen que ponerse de acuerdo y ver si coluden o no, porque no están solas. Pero, pero sí, Antonio, decime. Pero fue una pregunta, ¿hay, digamos, tipo, algún tipo de indicador o algo para medir como el poder que tenga como cierta empresa Sí, un mercado? la porción del mercado, por ejemplo, esa suena muy común. Vos sacás, por ejemplo, en medicamentos. ¿Cuál es el aporte del gasto total o cuál es el gasto total que hay en medicamentos? Por ejemplo, en el país se venden al año 100 millones de dólares en medicamentos, ponele vos. Ok, y vos tenés una empresa, quieres ver qué tanto poder de mercado tiene. Bueno, ¿cuál es la porción del mercado que se lleva? Es decir, si en Costa Rica se venden al año 100 millones de dólares en medicamentos, bueno, a ¿esta empresa cuánto vende? Bueno, resulta que vende 60 millones. Ah, bueno, entonces esa empresa concentra el 60% del mercado. O sea, el 60% de las ventas de medicamentos en el país al año pasan por ahí. Eso nos indica que hay un poder de mercado. Porque o sea, la porción de mercado, es qué tanto del total representa. ¿Ok?
Es una forma muy común. Yo creo que la más usada incluso. Si vendes el 99% de la energía del país, bueno, eso es un poder de mercado muy claro, porque no hay nadie más que lo venda. ¿Ok? A ver, aquí dicen en el chat, creo que Bolivia había pasado en Cochabamba, pero hicieron protestas porque no todo el mundo podía costear el agua a ese precio. Fue muy random porque creo que habían prohibido recoger el agua de lluvia. Que eso está grave. No, no estoy muy enterado de ese caso. Podría buscar más. Pero bueno, en general, la cosa aquí es que si bien los monopolios puros, donde solo hay una empresa, no son tan comunes, los casos donde hay poder de mercado y donde hay una capacidad de las empresas de poner un precio por encima del costo marginal para su propio beneficio, sí son muy abundantes. ¿Ok? Y siguen la misma lógica del monopolio puro. ¿Ok? Y en estos casos, pues nada, aplica ese marco, bueno, cuando aquí dice marco, pues ese margen que hay entre el precio por encima del costo marginal para tener más ganancia. Y ahí, pues claro, pérdida de peso muerto, porque en una sociedad donde se produzca menos, que haya más, un precio más alto, pues todo el mundo va a estar más triste, excepto a la empresa que lo vende. Todo monopolio es malo menos el mío, dice el dicho. ¿Ok? Entonces, esa sería la clase hasta hoy.